Hola a todos y bienvenidos a su podcast de mediación de arte, Encuentro Arte para Todos. Yo soy Maika y el día de hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros a la reconocida artista plástica, Eugenia Martínez. Por segunda vez, además, quien acaba de publicar su último proyecto, su nuevo libro Negra Estrella, el cual aborda temas sobre feminismo, junto con un grupo muy robusto de referentes de este tema hoy en día. Eugenia es una voz destacada en la lucha por los derechos de las mujeres, el clasismo y el racismo, y una creadora visual de gran talento cuyas obras han sido expuestas en galerías y museos alrededor del mundo. Su obra forma parte de muchas de las colecciones más importantes y, bueno, el día de hoy vamos a platicar con ella sobre todos estos temas tan relevantes y que nos afectan a todos de manera tan directa. Pero antes les recuerdo que pueden escucharnos en todas las plataformas, incluyendo nuestro canal de YouTube, en donde por supuesto los invitamos a suscribirse en la campanita de Encuentro Arte para Todos. Oyuki, Vero, como siempre, bienvenidas. Es un gusto compartir cada encuentro con ustedes. Gracias. Hola, Eugenia, bienvenida. Hola, gracias. Y pues bueno, Eugenia, cuéntanos, en tu libro Negra Estrella abordas temas pues importantes del feminismo contemporáneo a través de una retrospectiva, ¿cierto? Incluyendo estos temas de la violencia de género, el patriarcado, el clasismo y el arte. A través de relatos, de reflexiones profundas, y a partir de tu obra nos compartes tu perspectiva única sobre estos temas y exploras la visión de otros mediante la colaboración de referentes del tamaño de Karen Cordero, de Wendy Cabrera Rubio, Mariana García Ortiz, Tamara Ibarra, Ana Victoria Jiménez, Crio Mendoza, Tonatiuh López y Ariadna Ramonetti y Mirna Roldán, así como Mariana Rubio, ¿no? De los Santos. Bueno, primero que nada, nos encantó explorar tu pieza, está fabulosa, pero quisiéramos empezar por el principio. ¿Cómo surge esta idea de publicar un libro que recopilara tu carrera artística hasta el día de hoy? Bueno, ya tenía desde hace unos años el proyecto, nos habían dado las condiciones y pues se dio que en la editorial Temblores querían pues una publicación que tuviera que ver con feminismo y con las mujeres. Y entonces empezamos a trabajar el proyecto con Dorothée. Dorothée escogió como editor a Tonatiuh López, que es un activista y un curador. Y entonces pues empezamos 2 años, fue lo que trabajamos. Entonces, dado la característica de Temblores como editorial es que los libros, o sea, su sello, es muy importante que los libros tengan características que tienen que ver con la personalidad del artista o de la obra. Entonces ningún libro es igual que el otro, o sea, no es, porque luego si hay muchos libros que son, pues, o sea, que puede cambiar la tipografía, puede cambiar ciertas cosas de diseño, pero pues es una compilación de textos con imágenes, ¿no? Y no tiene esta cosa conceptual que hay detrás, ¿no? Que es lo que hizo Tonatiuh de cómo contar la historia, ¿no? Y qué imágenes y cómo ir hilando todos los temas de los textos. Uh-huh. Sí, porque nos llamó la atención que es un libro que puedes leer, empezar de un lado o del otro lado, sí. ¿no? Cuéntanos, ¿fue idea tuya o fue idea de entre todos o de Tonatiuh? Porque también parecía que son cartas, ¿no? A mí me dio la sensación de que como si fuera justo el tarot, ¿no? Que igual puedes agarrar el libro, voltearlo así y pues abrirle... O sea, sí, o sea, no específicamente el tarot, sino, o sea, cualquiera de mis piezas, pues puedes empezarla a leer de cualquier lado. Eso nos llevaba a la siguiente pregunta, que cómo elegías a las personas que iban a colaborar contigo en el libro y cómo, pues, si ellas nutren esta visión del mismo, ¿no? Sí, ¿cómo llegas con Karen Cordero, con Wendy, con Mariana, etcétera? O sea, con varios ya había colaborado. Ok. Pero fue un proceso, o sea, por ejemplo, o sea, porque cada una tenía como una visión, o sea, Karen Cordero desde el feminismo y la historia del arte, Sí. ¿no? Ariadna, pues es el texto de la exposición que nada más se modificó, o sea, cuando curó lo personal es político. Tamara y Wendy, también llevo amistad con ellas. Las personas nuevas con las que colaboré fue esta Mariana, las dos Marianas,
¿no? Una desde la fotografía y la otra desde Ecatepec y el activismo. Clio Mendoza, pues que tiene esta novela que se llama Furia, y Tonatiuh, ajá. Entonces íbamos como rebotando ideas, o sea, hasta por ejemplo cuando porque es un interés de los dos, no personal, lo de la literatura, desde escoger quién iba a ser a la persona, ¿no? O sea, pues lee esto, bueno, vamos a decir, ¿no? A ver si quiere colaborar, y así fue como fue surgiendo. Oye, ¿y cuál es tu visión del feminismo? Porque hoy en día justamente estábamos comentando que pareciese como que el término feminismo pues ya está como muy masticado, Muy y manoseado. ya queda como muy corto. Entonces nos gustaría saber, uno, ¿cómo se ha construido tu definición del feminismo y cómo se nutre con este proyecto o cómo evoluciona? Pues no es tanto, fíjate que es curioso, está masticado, pero pues todavía no se puede tragar. Exacto, o sea, sigue ahí, Pero se sigue queda ahí. ahí, ese es el... No, y el entonces punto, ¿no? es esta cosa, Sí, porque no se ha agotado. no se ha agotado y sigue y va a seguir evolucionando, y creo que eso es lo más importante del proyecto, ¿no? O sea, no el proyecto, el movimiento, o sea, a dónde tiene que ir el feminismo, porque esa es una cosa que había mencionado antes en varias entrevistas, que es a dónde es donde, o sea, toda esta inconformidad, toda esta furia, a dónde nos tiene que llevar, o sea, porque no se puede quedar en eso. Sí, exacto. Y sí se tiene que hacer algo porque es muy importante la molestia que hay con el feminismo. Sí, Sí. sí, es un tema que sigue molestando, pero curiosamente, o sea, agarra parejo, ¿no? Porque no es que solo molesta a los hombres, o sea, molesta a muchas mujeres. Desde también. todos lados, sí. Sí, Molesta al patriarcado. sí. Y a los También. que crecieron con Y entonces el patriarcado está construido de estructuras, de mujeres, de hombres. Sí, es como el agua, ¿no? La humedad Sí, que se mete por todos lados. Es lo que estábamos platicando, o sea, que ya no es una cosa hasta de mujeres, ¿no? O sea, la palabra feminismo ya abarca desde una estructura, ya se habla como más conceptual, porque ya no es la mujer, sino todo lo que viene detrás, todo el pensamiento, todas las creencias, de lo que nos tenemos que sacudir, porque ya no alcanza la palabra, ¿no? Y es que es muy curioso porque es esta cosa, o sea, podría parecer que si tú escogieras una palabra que fuera totalmente opuesta al feminismo, pues sería el machismo, pero realmente Pero no. Ya no. si lo pones, o sea, como las políticas de derecha y de izquierda, el feminismo, aunque es una idea radical, es una idea de centro porque busca un balance. Sí, Ujú. sí, sí. O sea, el feminismo no significa la superioridad de la mujer y la opresión del hombre, que es luego ¿Cómo se A donde cae. como se lee, Sí. y es un error. Ujú. Exacto. Y en estos términos, digamos, ¿cuál sería tu visión a futuro del feminismo? ¿A dónde vamos? Pues yo creo que tenemos que ir a construir una sociedad nueva, con nuevos acuerdos. O sea, hay esta cosa que creo que se puede ver pues en todo, que es que nos cuesta mucho comenzar de nuevo, ¿no? Y entonces la idea, o sea, como esta ave fénix, ¿no? Que se destruye y vuelve a renacer y vuelve a empezar. O sea, nos cuesta mucho trabajo pensar que las cosas pueden cambiar, que se puede volver a empezar. O sea, hasta en sentidos de cuenta, hasta de una relación, ¿no? Ay, híjole, volver a empezar. Sí, como ¿No? O sea, siempre hay como, que es normal, o sea, siempre va a haber estos factores que nos jalan al status quo, ¿no? O sea, siempre hay esa resistencia. Y me Sí, gusta también. eso que dices, y que la palabra siempre ha sido un elemento bien importante de tu obra, porque son como hechizos. Pues como, los conjuros, ¿no? O sea, ahorita lo que dices de eso es como la expresión de, ay, ya acabaste, tienes que rehacer tu vida. O sea, como si tu vida ya se hubiera ido al carajo, ¿no? Y ya no valida porque ya no estás con esa persona, ¿no? O la otra vez Magali nos decía,
¿por qué decimos que nos vamos a arreglar? Como si tuviéramos algo desarreglado, o sea, más bien me voy a maquillar o me voy a pintar, lo que sea, ¿no? Pero dices, desde esas palabritas... Hay un libro que es muy interesante, que es un libro muy sencillo, que lo puede leer hasta, yo creo que una niña de 8 años, que es de Chimawanda, que es, en español creo que se llama Cómo educar en el feminismo en 15 pasos, y en inglés es como Dir Jambala, o sea, un nombre africano impronunciable, no me acuerdo de él, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí remarca todas estas cosas de cómo nos educan para ser niñas, ¿no? O sea, lo de arreglarse, porque te tienes que arreglar, porque no, qué puedes hacer, qué no. Y entonces cuando lo lees, pues sí dices, claro, o sea, yo constantemente pues he caído en esas cosas que no tienen que ver con esta igualdad. Eso es otro punto que también lo comentábamos, de cómo viene desde lo común, desde lo cotidiano, abordar el tema del feminismo, ¿no? O sea, ya no tanto como el que, eres hombre o mujer, trata bien a la mujer, sino más allá, o sea, más trivial, ¿no? O sea, más a la esencia de la educación, o sea, acéptate tú mismo y acepta al otro, o sea, desde la aceptación como seres humanos, sin importar, ¿no? No, y hay esta cosa maravillosa de esta época que, por ejemplo, hay ya muchos tipos de feminismo y muchos tipos de mujeres. O sea, porque hubo una época en donde la feminista era esta mujer que es muy masculinizada, ¿no? O sea, que obviamente es la que trabaja, es la que no va a agarrar un trapeador, es la que no va a estar en una casa, y puede ser feminista desde no ejercer ningún trabajo que tenga que ver con la economía. O sea, es simplemente encontrar cuál es tu valor y lo que vale tu trabajo doméstico, lo que vale tu trabajo de los cuidados. Desde ahí empieza el feminismo. No necesitas ser la CEO de una empresa para decir, claro, ella es feminista. No, no, no. El feminismo se puede abordar desde cualquier lugar, porque es darte, o sea, hay esta definición que creo que es de una asociación que dice algo así como: el feminismo es esta idea radical de tratar a la mujer como persona. ¿No? Entonces, con dignidad, ¿no? es solo ser persona, Sí. o sea, no ser esclava, Sí. no ser robot. Pues vimos un poquito, digo, para los que no han leído el libro, ahí explicas de dónde viene el título, ¿no? Sí, De la canción. de la canción. Ujú. Cuéntanos un poquito más. O sea, Tonatiuh fue, o sea, es vamos a decir que el cerebro atrás de la conceptualización del libro, y él desde un principio dijo, se tiene que llamar Negra Estrella, como la canción, o sea, para hablar también de estas utopías y de esto que nos da esperanza que se puede cambiar. Oye, justo, ¿qué consejos tienes tú para las mujeres que buscan encontrar su voz y tomar acción en su propia lucha, ¿no? por la igualdad y por encontrar su espacio en este sistema patriarcal? Pues creo que lo primero es, o sea, hay leer y cuestionarse, o sea, porque es tan complejo, o sea, lo de, por ejemplo, hacer este ejercicio, ¿no? De cuántas veces yo he sido oprimido y cuántas veces yo he sido opresor, ¿no? Y entonces ver en toda esta cosa que nosotros participamos, por ejemplo, la pieza de la burka tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con esa colectividad. O sea, cuando yo critico a una mujer, desde el lugar donde la critico, ahí también tiene que ver con el feminismo, ¿no? O sea, el andar diciendo o andar juzgando ciertas cosas muy a la ligera. Claro, y sí, eso, ahora que hemos estado con varias artistas, nos comentan eso, ¿verdad? De que viene, de que a medida de que nosotros las mujeres tomemos la acción de veras de corazón y desde adentro apoyar a la otra, pues todo cambiará también, ¿no? O sea,
Exacto, y Porque a esas... veces dices, ay, sí, yo la apoyo, pero no, o sea... No, y ahí, o sea, es muy complejo el tema, o sea, porque, por ejemplo, esa pieza de la burka, o sea, el simplemente estar así viendo a uno y decir, "Ay, te ves Casi como... gorda", Ay, sí. ¿no? O sea, desde ahí, o sea, estar juzgando el cuerpo de la otra, estar juzgando o sea, y era una cosa que le comentaba a este Ricardo Quiroga, que él siempre escribe sobre mi trabajo, que hay este libro que no me acuerdo cómo se llama, que nada más está en italiano, que trata de esta mujer de Arabia, o sea, de Oriente, que se viene a Occidente, ¿no? Y entonces, cuando nosotros vemos a una mujer de Oriente con estos vestidos, estos velos, y decimos, híjole, pobrecita, Sí. no, se tiene que vestir siempre así. Híjole, sí, no puede salir, es súper oprimida, pobrecita. Y entonces ella, desde esas burkas, desde esos velos y de cómo se viste, narra cuando viene a Occidente y, por ejemplo, tiene que ir a una tienda y se enfrenta con el sistema de tallas, ¿no? O sea, y dice, ¿qué es esto? Me tengo que medir. O sea, que es un poco como la educación, o sea, porque luego obviamente ya se ha ido cambiando, ¿no? O sea, esas cosas de etiquetar, de jerarquizar, etcétera, etcétera. Y entonces no nos damos cuenta toda esa presión que hay de tener cierta talla, de que nadie puede envejecer, de que te tienes que ver de cierta manera y que son cosas que luego a los hombres no se les juzga igual, o sea, porque se ha puesto 1000 veces el ejemplo, ¿no? Puede ser una pareja que está en un noticiero. Sí. Ya la única que van a juzgar qué trae puesto y cómo se peinó y cómo se ve es a la mujer. Al otro, o sea, nadie lo va a juzgar. Y entonces empezar a deconstruir desde ahí, o sea, desde decir, o sea, me quiero maquillar de esta manera porque me quiero maquillar. O sea, ¿es para mí o es porque tengo que encajar en lo que los demás dicen? O sea, desde empezarte a hacer todo ese tipo de cuestionamientos, porque es la verdad, pues vivimos con unas opresiones muy estúpidas, como lo de, pues nadie puede envejecer, pues es que lo único que va a pasar es que vas a envejecer. Sí, O sea, ¿en qué momento nos metieron la idea de todo este sistema anti-envejecimiento? Sí, claro, puedes envejecer pues viéndote, vamos a decir, pues lo mejor que se pueda, pero sin caer en todas estas monstruosidades que luego vemos, ¿no? En Tantas ciertas cirugías, sí. de tantas, o sea, que ya se deforman tanto por no quererse ver mal y terminan siendo unos monstruos, ¿no? Claro. Es muy Sí, es que es triste. desde el punto de vista de decir, me arreglo, ¿por qué me arreglo? ¿No? Porque hasta qué punto yo siento que me veo bonita porque me pinto la boca, ¿no? Que Eso también es una va más allá, creencia. porque entonces tu valor está asociado al que tan bien o qué tan mal te ves, que también o qué tan mal te E percibes. inclusive te sientes bien o mal por eso. Claro. O sea, ya no es, y nadie se cuestiona eso, ¿no? A veces solamente caemos en el yo me arreglo porque me veo bien, pero nunca te cuestionas si el cómo te arreglas realmente te hace sentir bien, o quién te dijo que arreglándote es como tú debes de hacerte. O sea, el sentimiento que tú sientes es porque si te arreglas así, te debes de sentir bien. O sea, es una creencia. Sí, totalmente, y ahí es, obviamente, ahí como somos distintos todos, pues a cada quien le debe acomodar una cosa distinta. Por eso luego a mí me asusta, o sea, por ejemplo, con ciertos colegios que dices, todas las niñas están peinadas igual Sí. y se ponen el mismo moño. O sea, esta estandarización, La moda, ¿no? o sea, ¿por qué? Sí, despersonalizarte. Ajá. No, pues la Homogeneizarte. escuela que te dice, si es verde, tienes que traer moño verde. No está permitido otro color.
Es el verde. No, pero puede ser verde, pues, pero ves, y es demasiado estandarizado, o sea, porque Sí, todo es sea igual. ajá, Sí. todo igual, ¿no? Y es un poco también, pues, ciertos modelos, ¿no? Que todos tenemos que encajar en cierto modelo y si te sales de ahí, pues, muy mal. Claro. Pues sí. Y siempre ha habido mujeres en la historia, y sobre todo aquí en México, que han tirado de locas porque pensaban diferente y porque alzaban su propia voz. O sea, tenemos a Antonieta Rivas Mercado, Naomi Olin, a Pita Amor, que les valía un cacahuate y Pita se podía subir a la mesa y echarse un poema y porque pues Desnuda. así era, ¿no? Sí, pero porque así era. Y me gusta que en las fotografías que vemos en el libro y en general en tu trabajo, haces como esta resignificación del ser, de la persona. Y con el texto, pues de alguna manera es como si les quitaras protagonismo a lo de atrás y resaltaran ellas, ¿no? Exacto. Y creo que también el libro es eso. O sea, les vuelves a dar voz a través igual en las páginas y de la letra, no solo a ti, porque digo, la verdad es que tú eres la principal aquí, porque eres la voz de las que no tienen voz, ya, ¿no? Y no sé si por eso es el guiño con las fotografías antiguas, porque es ahí donde está más presente la opresión, ¿no? Patriarcal. Pues son estas maneras, o sea, de cómo va pasando el tiempo y vamos a decir, y vamos cambiando y nos ponemos el moño del otro lado y luego del otro lado y hay ciertas cosas que no las podemos cambiar, o sea, seguimos viendo pues de cierta manera igual el color de piel, Sí. la jerarquización, o sea, todos estos problemas de, por ejemplo, toda esta presión que reciben ciertas mujeres de que necesitas tener un hombre para que te complete. Pues no, o sea, es una idea muy equivocada, ¿no? Y entonces todas estas cosas que se van metiendo a través de la educación, de que tienes que conseguir cierto tipo de esposo y si no tienes esposo, pues no vales nada. Y entonces el gran negocio que han de hacer los terapeutas, ¿no? Por todas estas cosas que dices, pues es una estupidez. Sí. Oye, ¿y has llegado, bueno, este tipo son conclusiones a las que has llegado a través del tiempo por el estudio de todo tu trabajo? O sea, ¿ha habido cosas o algún tema que tú hayas dicho, oye, no, esto que yo pensaba no lo es? Pues o sea, es que constantemente, o sea, y creo que ahí en el libro se marca, o sea, en el texto de Karen, o sea, cuando Karen pone una cita arriba que me parafrasea, o sea, cita, ¿no? Que pongo, no es que un día amanezca siendo feminista, Sí. sino que un día te das cuenta que tenías ciertas posturas o ciertas maneras de ver las cosas que iban por ese camino y ni siquiera sabías que era feminismo. Y entonces ahí narra una cosa que le conté que estoy en clase de filosofía en el TEC, en Monterrey, y estoy al lado de mi mejor amiga, ¿no? Que todavía sigue siendo amiga mía. Y entonces pone el profesor y dice, dibújense cómo se ven en 15 años, o un número así a futuro. Entonces yo puse la palabra independiente, creo que Karen puso otra cosa, pero era algo así, independiente, y mi amiga puso una casa con unos niños, un perro, un arbolito. Y le digo, ¿de verdad? Bueno, Y ya. no. Y claro, Bien, o sí. sea, y entonces fui creciendo con ella y claro, o sea, ella siempre fue construyendo ese único interés, que es muy válido, y yo fui construyendo otras cosas, o sea, quería trabajar, quería ir, venir, y entonces el estar, o sea, cuando tienes una postura distinta, pues empiezas a contrastar con los demás. Y entonces ya luego, por ejemplo, ves, ¿no? Pues un matrimonio, pues si tú lo ves, pues es un contrato de mutuo acuerdo. Eso es lo que es Sí. un mutuo acuerdo. No estamos aquí porque decidimos estar. Y entonces, como en un contrato, pues hay unas cláusulas que, pues en cada lugar debe ser de cierto, o sea, en cada matrimonio puede haber
ciertos acuerdos que no aplican en otro. Sí. Pero ya luego cuando ves que dices, es que tengo que pedir permiso. O sea, porque puedes decir, o sea, el pedir permiso. Sí. Y dices, claro, yo estaba en el kinder y pedía permiso. Entonces, ¿por qué en mi edad adulta tengo que pedir permiso? O sea, yo puedo decir, oye, me gustaría a tal lado, ¿qué piensas? Pues me molesta que vayas a este lado porque puede pasar esto o porque me incomoda esta situación. Pero esa es una plática entre dos iguales. Pero el pedir permiso quiere decir que tú, exactamente, que estás subordinada y tú no tienes la capacidad de decidir. O sea, y entonces dices, entonces, ¿cómo va esa situación? O sea, siempre voy a ser una niña a la que le tienen que decir cómo hacer las cosas, porque no puedo tener un criterio para yo llevarlas a cabo. Y entonces, pues es muy distinto un matrimonio hasta con una persona que no trabaje, que diga, yo tomé esta decisión en la casa y tú tomaste esa decisión tú en tu trabajo, y son decisiones que van las dos hacia una meta en común, que es estar bien. Pero yo también soy una persona que puede tomar decisiones y podemos tomar decisiones juntos. Pero esas cosas, hasta las mujeres que le tienen que pedir permiso a los hombres para ir con sus amigos, pues también, pues uno no puede estar pidiendo permiso de esas cosas. Claro. Pues sí, pero bueno, o sea, supongo que también, pues por algún lado se empieza. Y me imagino que todos en alguna etapa pedimos permiso, en el kinder, en la primaria. Y ya luego uno se suelta y toma decisiones. Claro. Y al final, cada quien ejerce su libertad. O sea, y si tú tienes el acuerdo de decir, bueno, pues a mí lo que me gusta es pedir permiso y a ti te gusta recibir, ¿no? Dar permiso, Sí, también, pues, órale, sí, ¿no? por O sea, supuesto. También hay gente que yo sé que no puede tomar, que le tienen que decir siempre qué hacer. Sí, también hay esa cosa. Pero sí, o sea, creo que hay muchas cosas que cuestionarnos. Y precisamente todas esas cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género no tienen que ver en perjuicio con nadie, sino es simplemente para construir un lugar mejor para todos. Claro, un equilibrio. Sí, que tenga cabida para todos por igual. ¿Tú consideras esta pieza como arte objeto, ¿no? Como un libro de artista o un libro simplemente retrospectivo? Texto, porque es que le vemos que coquetea con todo y que podría ser todo, o sea, no necesariamente podría pues ser tiene todo. muchas capas, o sea, que creo que eso es lo interesante, o sea, que más allá de hacer un libro, o sea, que venga acompañado como de un texto, o sea, se abarcan muchos temas desde muchos lugares. Y eso es lo que hace que tenga como muchas capas para que pueda seguir funcionando en un futuro. Sí, que sea como más atemporal y le hable a distintos públicos en distintos momentos, ¿no? Desde distintas perspectivas. ¿Dónde conseguimos tu libro? Lo consiguen es que creo que va lenta la distribución, pero va a estar en distintas librerías donde Terremoto tiene convenios, aquí y en otros lados en el extranjero. El lugar más fácil es directamente en la página de Terremoto mientras lo van distribuyendo. También luego Terremoto participa en estas y temblores, en estas ferias. En mi perfil de Instagram me pidieron, o sea, ayer por fin lo terminé. Hice el Linktree y ahí dice Negra Estrella Terremoto. Ahí viene el enlace a donde se compra. Ay, ¿sabes qué nos gustó mucho? Que viene en inglés y en español. Eso es un gran acierto, porque es un tema que interesa mucho en todos lados y como investigación es un súper punto también para que lo consideren, porque sí está muy interesante eso. Bueno, pues chicas, Eugenia, gracias por platicar con nosotros por este encuentro y después de arte. Nada es igual. Gracias, Eugenia. Gracias por la invitación.